Como parte de la actividad integradora, se tiene que explicar la actividad. Bueno, se tiene una superficie de 40 centímetros por 20 centímetros con la cual se va a elaborar una caja de cartón. Teniendo en cuenta que se van a retirar 4 superficies correspondientes a las esquinas de la superficie. Si la cantidad que se va a retirar es de x por x, por lo tanto no conocemos el valor. Y por tanto la superficie total de la caja se puede determinar por la sumatoria de las superficies que comprenden esta misma caja. Tomando en cuenta la distribución de estas dimensiones, se tiene que la altura para la superficie 1 es de 20 menos 2x, ya que la longitud total es de 20 y se está retirando una cantidad de x en ambos extremos, como podemos ver. Por lo tanto, la altura es de 20 menos 2x y la base de esta superficie es de x. Por lo tanto, la expresión algebraica que nos permite determinar o expresar esta superficie es de que S1 es igual a la base por la altura, donde la base es x y la altura es x menos 2x. Y realizando las operaciones aritméticas se obtiene que x por 20 es igual a 20x y menos 2x por x es menos 2x cuadrada. Como se puede observar en la figura, se puede inferir que tanto S1 como S2 tienen la misma superficie, al igual que S3 con S4 mantienen la misma relación, son iguales. Por lo tanto, S3 y S4 son iguales. En este caso, S3 posee una base de 40 menos 2x, ya que la longitud total es de 40 y se están retirando también 2x en ambos extremos. Entonces se tiene que la base es de 40 menos 2x y su altura es de x. Por lo tanto, de igual forma, la superficie se puede obtener multiplicando la base por la altura, que en este caso es x por 40 menos 2x. Entonces se tiene que x por 40 es 40x y x por menos 2x es menos 2x cuadrada, que aplica tanto para S3 y S4. Finalmente, S5 es la superficie comprendida entre todas estas superficies. Y se puede observar gráficamente que la altura de S5 es 20 menos 2x y 40 menos 2x. Entonces se realiza la operación de la base por la altura para obtener la superficie. En este caso, si se tiene que la altura es 20 menos 2x por 40, digo, la base es esta y la altura es 40 menos 2x, la multiplicación se realiza de la siguiente forma. Multiplicamos 20 por 40, nos da 800, y luego menos 20 por menos 2x, que nos da menos 40x. Posteriormente, menos 2x por 40, que nos da menos 80x. Y finalmente, menos 2x por menos 2x, que nos da 4x cuadrada. Teniendo en consideración las leyes de los signos, sabemos que los signos iguales nos generan un resultado positivo. Finalmente, reduciendo la ecuación por medio de los términos semejantes, pues se obtiene que estos dos términos se van a sumar. Por lo tanto, tenemos que la superficie 5 es de 4x cuadrada menos 120x más 800. Posteriormente, la superficie total de la caja se puede expresar como 2 veces la superficie 1, ya que S1 y S2 son iguales, y 2 veces más 2 veces S3, puesto que S3 y S4 son iguales, más S5. En este caso se expresa de la siguiente forma, multiplicando 2 veces S1 más 2 veces S3 más S5. Entonces, al realizar las operaciones aritméticas correspondientes, se obtiene esta expresión. Y simplemente es cuestión de agrupar términos y luego reducir para obtener una expresión más simple. En este caso, que sería que la superficie total es igual a menos 4x cuadrada más 800. Entonces esta expresión es la realmente importante, que nos dice cuál es la ecuación para poder calcular la superficie total de esta caja. Posteriormente hay que determinar la ecuación que nos permite calcular el volumen de la caja.
En este caso, la caja posee una base o una superficie de base que es S5 y que se va a multiplicar por una altura desconocida, que en este caso es X, que es la correspondiente a la dimensión que se va a retirar en la esquina. Por lo tanto, el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Esto nos dice que va a multiplicar X por la superficie de la base, que en este caso, la superficie de la base, que en este caso es S5, que es 4x cuadrada menos 120x más 800. Entonces son x por 4x cuadrada nos da 4x cúbica, x por menos 120x nos da menos 120x cuadrada, y x por 800 nos da 800x. Entonces esta es la ecuación que nos permite calcular el volumen de la caja. Ahora, suponiendo que la altura de la caja va a ser de 5 centímetros, tenemos que calcular el volumen. Entonces, dado que la expresión del volumen es esta, simplemente se debe sustituir el valor de x por el valor propuesto, que son 5 centímetros. Entonces aquí, si es 4 por 5 al cubo, menos 120 por 5 al cuadrado, más 800 por 5. Entonces, la primera expresión nos da 500, la segunda menos 30.000, menos 3.000, y la última nos da 4.000. Entonces, al realizar la sumatoria de todos estos términos, se tiene que el volumen de la caja, si tuviera una altura de 5 centímetros, sería de 1500 centímetros cúbicos. Ahora, si la caja tuviera una altura de 3 centímetros, ¿cuál sería la superficie total de esta caja? En este caso, utilizaríamos la expresión de la superficie total y simplemente sustituiríamos el valor de x por el propuesto. En este caso, pues sería menos 4x al cuadrado más 800, que nos da menos 36 más 800, que nos da una superficie de 764 centímetros cuadrados. Ahora, para la siguiente pregunta, nos dice que la superficie total de la caja es de 784 centímetros cuadrados. Por lo tanto, nuestra incógnita es x y debemos determinar este valor para saber cuál sería la altura de la caja si tuviéramos esta superficie. En este caso, nosotros ya conocemos la superficie total, que es la correspondiente al 784, y simplemente expresamos la ecuación del volumen, que es de menos 4x cuadrada más 800. Entonces, al despejar el término con la incógnita, nos da que serían menos 800 más 784, los cuales nos resta menos 16, que es igual a menos 4x cuadrada. Posteriormente, este término que acompaña a la x se tiene que dividir en ambos miembros de la ecuación para así poder despejar x. En este caso, puesto que son por leyes de los signos, un negativo entre un negativo nos da un resultado positivo y 16 entre 4 nos da 4. Por lo tanto, nos da que x cuadrada es igual a 4. Finalmente, ya solo se tiene que despejar x. Entonces, la operación inversa al elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Por lo tanto, se realiza esta operación para ambos miembros y simplemente se obtiene que el valor de x es igual a 2. Por lo tanto, si tenemos una superficie de 784 centímetros cuadrados, nuestra altura es de 2 centímetros. Ahora, en la siguiente pregunta nos dice que si la altura fuera 0, ¿cuál sería nuestra superficie? Por lo tanto, si nuestra altura es 0, nuestra superficie es máxima, porque realmente no se estaría retirando nada de material. Entonces simplemente se sustituye en la ecuación de la superficie total y se obtiene lo siguiente: se tiene que menos 4 por 0 al cuadrado, puesto que no hay altura, más 800. Por lo tanto, la superficie total es de 800 centímetros cuadrados. Y finalmente se quiere calcular el volumen, pero se sabe que puesto que no hay altura, el volumen debería ser 0. Entonces simplemente para comprobar se utiliza la ecuación del volumen, que es esta de aquí, y se tiene que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, puesto que en toda la ecuación permanece la incógnita, que es x, simplemente se sustituye como 0
y el resultado es 0 centímetros cúbicos, por lo tanto no hay volumen, es simplemente una superficie. Ahora se plantea en el problema que forrar la caja en la parte interna tendría cierto costo dependiendo del material y que se quiere hacer de diferentes materiales. Entonces primero hay que determinar cuál sería la superficie de la base, tomando en cuenta que la altura de la caja va a ser de 3 centímetros. En este caso, pues primero calculamos la superficie de la base siendo 3 centímetros, lo cual nos da un valor de 476 centímetros cuadrados. Ahora, se tiene que el centímetro cuadrado del material del que se va a forrar la base tiene un costo de 1.2 pesos. Por lo tanto, si se multiplica la superficie que se quiere cubrir por el precio del material por centímetro cuadrado, pues simplemente nos daría el valor en pesos de esta superficie, que nos daría un valor de 571.2 pesos, que es el costo por forrar la base de ese material. Ahora, el material que se va a utilizar en las paredes es diferente. Entonces lo que hay que calcular ahora es la superficie de las paredes. Por lo tanto, simplemente se realiza la sumatoria de la superficie de las paredes, lo cual nos da una superficie de 288 centímetros cuadrados. Ahora, multiplicando esta superficie por el costo por unidad de superficie de ese material, se obtiene que serían 288 centímetros cuadrados por 1.5 pesos por centímetro cuadrado, lo cual nos da un costo de 432 pesos. Entonces el total del costo por cubrir esta caja sería la sumatoria de ambas superficies, lo cual nos da un valor de 1003.2 pesos. Ahora en el siguiente nos pregunta que si la altura de la caja fuera de 7 centímetros, ¿cuál sería el volumen de esta caja? Entonces, recurriendo a los procedimientos anteriores, se obtiene que el valor del volumen sería de 1092 centímetros cúbicos. Ahora, si queremos convertir esta unidad de volumen a litros, que también es una unidad de volumen, simplemente se utilizaría el equivalente. Se sabe que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, por lo tanto se multiplica la unidad de los centímetros cúbicos por su equivalente a litros. Entonces se obtiene que el equivalente de 1092 centímetros cúbicos es igual a 1.092 litros. Ahora, si nuestra altura es de 8 centímetros, ¿cuál sería el volumen que tiene esta caja? En el caso, pues, se recurre al mismo procedimiento anterior y se obtiene que el valor es de 768 centímetros cúbicos y se nos pide realizar lo mismo que en el ejercicio anterior, que convertir la unidad de centímetros cúbicos a litros. Entonces se realiza el mismo procedimiento y se obtiene que el volumen es de 0.768 litros.